Es siempre reconfortante, yo lo digo, el saber que hay personas que siguen con la necesidad o tienen la necesidad de buscar a Dios. Si usted nos visita por primera vez, por segunda vez, si ha estado constante, siéntase bienvenido. El propósito y el anhelo es que Dios nos hable el día de hoy, que hoy salgamos bendecidos, salgamos llenos, salgamos el día de hoy llenos de Jesucristo, llenos de su palabra, que llene aquel vacío, aquel hueco, aquellas dudas, aquellas cosas en las cuales el Señor nos va a hablar el día de hoy. Yo quisiera que fuéramos a la Escritura para dar una pequeña introducción al mensaje. Quisiera que fuéramos al libro de Génesis, el primer libro, hermanos. Génesis capítulo 1, hermanos. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 31, por favor. Si no tienes Biblia, va a aparecer en la pantalla. Génesis, capítulo 1, verso 31, hermanos. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Una vez más, hermanos, dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay algunos referentes de personas que crean o diseñan obras maestras. Hay un cuadro, yo no conozco mucho de arte, pero hay un cuadro que se llama La Mona Lisa, y fue pintado por un genio de la pintura. Dicen que fue Leonardo da Vinci que pintó aquel cuadro, y es muy famoso. Es su creación, es su obra maestra. También podemos ver aquel hombre que era sordo, aquel Ludwig van Beethoven, que cuando él compone la quinta sinfonía de Beethoven, dicen que fue su obra maestra. Y el ser humano, así puedes ver otro, tiene creaciones, obras maestras. Si el ser humano hace eso, Dios también, o más bien Él nos enseña cómo todo, dice la Escritura, lo que había hecho era bueno en gran manera. Lo que hace Dios bueno en gran manera. ¿Y por qué les comento esto, hermanos? El día de hoy vamos a iniciar, y qué bueno que estés aquí, con una serie de enseñanzas, hermanos. Y vamos a hablar de la familia, hermanos. Cómo Dios, su creación, creó a la familia. ¿Cuál es el diseño de la familia según Dios? Porque todos tenemos una familia. Vinimos de una familia o formamos una familia. Vamos a ver primeramente el día de hoy la familia, creación de Dios. Vamos a estar viendo que así como el Señor creó, diseñó perfectamente a la familia, también el enemigo ha venido a destruir familias. Nuestros actos hemos sido seducidos, y también podemos ver que así como Dios creó familias, vamos a estar viendo posteriormente cómo hay destrucción de familias. Vamos a estar viendo también el papel que juega, antes de eso, el matrimonio. Cómo Dios creó el matrimonio, el propósito del matrimonio, el diseño bíblico del matrimonio. Vamos a ver también, hermanos, el papel que desempeña el varón en el matrimonio, como esposo y como padre. ¿Cuál es el papel bíblico? También el papel que desempeña la mujer en el matrimonio. Vamos a ver que ella tiene una responsabilidad como madre, pero también una responsabilidad como esposa. Vamos a estar viendo otro tema que es la crianza de los hijos.
¿Cuál es la educación que debemos darle bíblica a los hijos? Todo esto influye en la familia. También vamos a estar viendo, hermanos, y ese día me gustaría que estuvieran los jóvenes, tiene enseñanza de los jóvenes, un tema que se llama el noviazgo. ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? ¿Cómo como padres tenemos que ver ese tema, ese punto del noviazgo? Vamos a estar viendo enemigos de la familia. Uno por uno, hay muchos enemigos. Vamos a ver enemigos como el materialismo, como los vicios, como el adulterio, enemigos de la familia. Y finalmente, una familia volcada a Dios. Cada uno de estos van a ser enseñanzas una por una, en la cual sí, de verdad me gustaría que estuvieses, que hagas lo posible. ¿Por qué? Porque cada uno es un punto específico en nuestra vida y en la familia que tenemos. De dónde venimos, y cada uno de nosotros tiene una familia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad y nuestro papel en la familia? Cuando el Señor dijo sea la luz, fue la luz y vio Dios que era bueno. Cuando separó las aguas de las aguas y a las aguas, a lo seco le puso tierra y vio Dios que fue bueno. Y luego creó plantas que dieran semillas según su especie y vio Dios que era bueno. Después dice que de las aguas creó animales, todos los peces, todo aquello, y vio Dios que era bueno. Y de la tierra dice que formó también animales y vio Dios que era bueno. Pero después su creación, la familia, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que es bueno. Y hoy, hermanos, vamos a ver el diseño de la familia, cómo Dios estipuló y creó a la familia. Este papel y esta enseñanza, como todas, tenemos que estar atentos a eso. Porque, hermanos, posiblemente tú vengas solo y no venga tu esposo o tu esposa. O posiblemente el esposo es el que ande buscando anheladamente de Dios y la esposa no quiere. O viceversa, está la mujer y está ahí y no quiere el esposo. O tal vez tú estés, está tu esposa, pero tu hijo no quiere. O tal vez estás viendo que la familia que Dios ya te dio ha sido destruida. Todo implica la enseñanza que vamos a estar viendo. Pero Dios creó la familia, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, finalmente que Dios puede restaurar, Dios puede transformar. Y hay un propósito en el diseño y el plan de Dios en la familia. Por eso yo te invito el día de hoy que oremos a Dios para dar inicio a esta primera enseñanza, la cual titulé Vio Dios que era bueno. Dios vio que tu familia, que la creación o que la formación de tu familia era buena. Cerramos los ojos y oramos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por las personas, Señor, que hoy nos has traído a este lugar, Señor. Te agradecemos, Señor, tu presencia, pues te hemos alabado y te hemos exaltado, Señor. Y hoy queremos, Señor, rogarte, como es una necesidad, que tú nos hables el día de hoy, Señor. Señor, que tu palabra traspase, Señor, aún nuestro entendimiento para poder, Señor, ponerla por obra, Señor. Hoy, Señor, aquí estamos familias, Señor. Muchas no completas, pero anhelamos que estén completas. Hoy estamos aquí familias y tú has diseñado a la familia, Señor. Por eso, Padre, hoy te pedimos, Señor,
Y te damos gracias por las familias que has traído. Pero queremos tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos rogar, Señor, que seas tú quien nos guíe, Señor. Señor, te quiero pedir que me ayudes para compartir, Señor. Y que cada una de las personas que están aquí, Señor, cada uno de los oyentes que tú has traído, Señor, salgamos, Señor, con el mensaje correcto acerca de la familia. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor. Y, Señor, queremos que nos guardes el día de hoy, nos guardes de toda distracción, de todo sueño. Y, Señor, podamos comprender tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdame a mí. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dice el texto, en el día sexto, y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho. Toda la creación que les acabo de decir. Y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué había hecho? Inició el Señor el plan, el diseño de la familia. Quiero que me acompañes ahí unos versos antes. Inicia el plan de Dios para crear la familia. Génesis capítulo 1, verso 27 y verso 28. Génesis 1, 27 y 28. Dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios había formado la familia, hermanos. Varón y hembra los había formado. Una familia compuesta por hombre y por mujer. Varón, ese es el diseño de la familia. No es mujer y mujer, no es hombre y hombre, es como lo diseñó Dios. Varón y hembra los creó. Ese es el diseño correcto, hermanos. Los creó y diseñó. Y nosotros, hermanos, venimos de una familia. Tú viniste de una familia, yo vine de una familia. Y hemos, hermanos, muchas veces formado también familias. Dios iniciaba creando la familia, una de las cosas más importantes que debemos de valorar, porque muchos de nosotros atesoramos un trabajo, atesoramos algo material, nos preocupamos por las cosas materiales, pero poca importancia a veces le damos a la familia, muy poca importancia. Nos importa muy poco porque ya una vez teniendo a la pareja se nos olvida el cuidado que debe de tener una familia. No se nos olvida que la unión de hombre y mujer no nada más es eso, el compromiso en ese momento, si es un estudio diario de la pareja, de la familia. Es nosotros saber que Dios creó la familia antes, hermanos, mucho antes de que se hubiera reunido la iglesia de Dios. En el inicio, Dios creó primero a la familia que a la iglesia, hermanos. Dios estipuló primero a la familia. Y es tan importante, hermanos, ese concepto que debemos de tener. Por eso yo quisiera que tú pusieras atención, hermano, porque tú tienes una familia. ¿Qué has hecho con esa familia? ¿Y cuál es el diseño de esa familia, hermano? ¿A dónde está yendo tu familia? Tú como mujer o como hombre, ¿a dónde está yendo tu familia? Dios la creó y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios no creó una familia para odiarse, no creó una familia para lastimarse. Pero muchas veces a eso ha llegado. No quiero llegar porque es la segunda enseñanza, pero yo quiero ver cómo Dios creó a la familia. Ahora, una de las cosas, hermano, que debemos de entender, tú y yo estamos aquí, hermanos,
Pero acuérdate, Dios no ha llamado a ti en lo personal nada más, hermano. Dios no llama solamente, a ver, voy a llamar a una persona aquí en lo personal, y le doy gloria a Dios a las familias que están completas, a las familias que están, esposo, esposa, hijos. Dios no llamó solamente a una mujer o a un hombre. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis, hermanos, para que veamos cómo instituyó, cómo creó el matrimonio, cómo formó el matrimonio Dios. No solamente, hermanos, había establecido la familia, sino el matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis 2, 18. Hay quien piensa, hermanos, que uno puede ser independiente. Hay quien piensa que yo puedo estar solo, mi vida puede ser aislada, separada. Hay quien todavía tiene, y a pesar de conocer de la palabra, puede uno pensar, yo puedo vivir independiente, yo puedo ser independiente. Pero la Escritura dice en el capítulo 2 de Génesis, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que un hombre viva solo, ahí en la soledad, aislado. No es bueno que la mujer esté sola. Dios creó a la familia, hombre, mujer. Pero a veces nuestra actitud, a veces nuestro carácter, a veces nuestra conducta ha hecho que nosotros vivamos solos. Pero no es bueno que tú estés solo, no es bueno que tú estés sola. Dios no te diseñó y te creó para vivir en soledad. Obviamente hay respuestas para eso, hermano. Y la soledad también puedes ver que hay consecuencias de eso. ¿Por qué estás solo? ¿Por qué estás sola? Pero Dios dijo, no es bueno que tú estés solo o estés sola. No es bueno. Te voy a hacer una ayuda ideal, alguien que sea ideal a tu vida. Y eso lo ha hecho Dios. ¿Qué más dice en el verso 19? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Allí estaba Adán, estaba en el Edén, y Dios le dio una tarea, pone el nombre a cada uno y le puso hasta hoy ese es el nombre que conocemos. Pero Adán, después de estar aún con Dios, no era bueno que estuviera solo. Dice que cuando Adán había hecho todo eso y todo aquello, dice que no se había hallado ayuda ideal para Adán. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios estaba estipulando el matrimonio, hombre y mujer, una sola carne. Por eso hay tanta unión cuando hay una relación hombre-mujer, porque son uno, se funden en uno. Pero Dios lo estableció de una manera correcta, hombre y mujer, solamente, esposo, esposa. Y entonces Dios instituye o diseña el matrimonio, hermanos. Ese es un plan que hizo Dios. Lo había hecho no solamente al hombre a su imagen, sino dijo: el hombre no debe de estar solo, la mujer no debe de estar sola. Hay tal vez quien pueda sentirse independiente y que pueda, y yo no dependo, pero hermanos, ese no es el plan de Dios. Hay quien puede decir: yo puedo vivir solo, sola, pero ese no es el plan de Dios, hermano. Así no lo diseñó Dios. ¿Qué más, hermano? Dios no solamente te llamó a ti, porque si fuese así, la Escritura dice que Dios
los llamados que hace, aunque los hace personales, no solamente te llama a ti. Y eso quiero que pongas mucha atención. El llamado, tú como esposa o como esposo, como mujer o como hombre, te lo hace a ti en lo personal. Pero fíjate lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12. Dice la Escritura que el Señor había hablado a Abraham y había llamado a Abraham. Pero cuando llama a Abraham no le dice, mira, quiero que tú hagas la obra nada más, sino que hace un llamado no nada más a él. Génesis capítulo 12, verso 4 y verso 5. El Señor le da una indicación a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Le hace un llamado a Abraham, sal. Ahora, si el Señor hubiese sido, no, nada más quiero a Abraham, hubiera dicho, ¿sabes qué? Sal tú. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. La Escritura habla, hermanos, que el Señor llamó a Abraham. Sí, está llamando a uno solo, te llama tal vez a ti, pero cuando te dice sal de esa tierra y ve a la tierra que yo te prometo, no te dice tú solamente. Tú sabes que eres el único. Está hablando de que te está llamando a ti, pero también a tu pareja, también a tu esposa. Si tú eres quien conoce de la palabra, si tú sabes de la palabra, mira, tú eres la puerta para que el otro se convierta o para que aquella se convierta. Dios no está llamando a uno en lo personal. Dios quiere que tu familia sea completa, que tu familia sea salva. No está llamando a uno solo, hermano. Está llamando a la familia. ¿Y sabes por qué está llamando a la familia? Porque es un vínculo muy cercano. Tú puedes decir, sí, que me llame a mí y a mi hijo o a mi hija, pero a mi esposo no. No, querido hermano, ese no es el diseño de Dios. Dios te quiere a ti y a tu esposa y a tus hijos. Y ahí, aunque no llamó a un hijo, todavía Abraham no tenía hijos, llamó a yo me imagino que Lot era como su hijo. Yo me imagino que ese Lot era aquel hombre que estaba con Abraham y escuchaba a Abraham y entendía las cosas que Abraham le decía. Él dijo, vente, quiero que me sigas como un hijo. Y entonces llamó y se fue, llamó a Abraham y se fue. Abraham salió, pero no solo él, salió su mujer y salió su sobrino. Porque Dios no llama solamente personal. Dios no te está hablando a ti nada más. Dios no te está formando una familia contigo solo. Tú tienes esposa, tú tienes hijos, tú tienes esposo, tú tienes familia. No está llamándote a ti en lo personal. ¿Qué estás haciendo con ese llamado? No te está llamando a ti nada más. ¿O acaso no has pensado en los demás, en tus seres queridos? No está llamándote nada más. Cuando Dios salvó o salva a una persona, no solamente la salva a ti en lo personal, o no quiere solamente que te salve a ti en lo personal. Hay quien a veces hasta de verdad sería egoísta saber que a ti ya te habló el Señor, que tú ya eres salvo, que tú ya caminas con Dios, que tú ya has obtenido la salvación, y dices, ¿y mi esposa? Que se pierda. ¿Y mis hijos? Pues no quisieron. ¿Has pensado en tus descendientes? ¿Has pensado aún si no tuvieses hijos, si no tuvieses esposa, si hoy estuvieras soltero? ¿Has pensado en tus hermanos? ¿Has pensado en tus padres? Noé, cuando lo salvó, fíjate, Génesis capítulo 6. Porque cuando salva a Dios, no salva de una manera, o salva de una manera individual, pero no quiere solamente que tú seas el único. No solamente quiere que tú seas o que tú estés aquí. Dime una cosa, si tú vienes solo, sola, ¿no anhelarías que a un lado estuviera tu papá o tu mamá?
¿No anhelarías que tu esposo o tu esposa estuvieran ahí? ¿O tus hijos estuvieran conociendo del Señor? ¿No anhelarías que tus hijos caminaran con el Señor? Porque ese es el diseño de Dios. No nada más uno como egoísta, yo nada más. Dice Génesis capítulo 6, verso 18. Sabemos que Dios establece pactos con el hombre, no el hombre pacta con Dios. Dice Génesis capítulo 6, verso 18. Le habla a Noé: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Acaso no era importante para Dios que Noé se fuera con su esposa y con sus hijos? ¿Acaso para Dios no era importante o no es importante tus hijos? ¿Acaso no es importante para Dios no nada más tú, tu esposa, tus hijos? Es importante, hermanos. Dios diseñó eso, pero hay veces nosotros ya no nos importan nuestros hijos. A veces hasta los culpamos, a veces están perdidos y ya se nos olvidó. Dios no nada más llama a uno en lo personal. Hay quien ve a sus hijos destruidos totalmente. Hay quien está viendo aún a su esposa, a su esposo destruidos. He visto testimonios de hombres que vienen y sus esposas no quieren. Y sabes cómo les anhelaría que estuviera aquí su ayuda idónea. O de repente viene la esposa y el esposo no quiso, no quiere. Y ahí está la mujer abnegada, ahí está la mujer preocupada. Dios no estableció el matrimonio o la familia solamente, o llamó a uno solamente. Él diseñó la familia, Él creó el matrimonio, pero para que estén juntos, completos. Dice la Escritura que, una vez más este texto: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios estaba anhelando aún las esposas de los hijos. No nos preocupamos a veces por los hijos. Puedes ver al hijo perdido y no hay una palabra, no hay una dirección, no hay algo que tú les digas: mira hijo, mira hija, tu destino no es el cielo y tú lo sabes. Y sabes, prefieres que se vayan al infierno, prefieres que se pierdan por egoísmo. Así no lo diseñó Dios. El pacto que hizo, fíjate nada más, Dios allí en el Sinaí con Moisés, los 10 mandamientos. Mira, dice la Escritura que 2 son dados para mantener la unión familiar. ¿Qué tanto le importaba a Dios la familia? Que 2 mandamientos son dados para que la unión familiar siga. Acompáñame al libro de Éxodo capítulo 20, hermano. Por eso te comento cómo es importante para Dios la familia. Cómo es que Dios estableció la familia. Y cómo Dios le interesa tu familia. Le interesa tus hijos. Le interesa tu esposa, tu esposo. Cómo Dios es importante para Dios tu familia. Éxodo capítulo 20, verso 12. Dos mandatos, hermano, muy directos para que la unión familiar siga, hermanos. Dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabes? Está hablando de la sujeción de los hijos, de lo que los hijos deben de honrar a los padres. ¿Sabes qué triste y lamentable es cuando un hijo no honra a un padre? ¿Has visto? Nosotros hemos visto hijos ya grandes que se van en la perdición y decimos: y mi hijo no quiere. Pero tú como padre, ¿cómo fuiste como hijo con tus padres? ¿Cómo fuiste con ellos?
A veces nos lamentamos, es que mi hijo ya se perdió, mi hijo está perdido, mi hija está haciendo esto, mi hija aquello. Sí, pero nosotros también fuimos hijos. ¿Y qué hiciste en esa familia que Dios te dio? ¿Cómo honraste a tu mamá? ¿Cómo honraste a tu papá? Hay quien todavía está saqueando a sus padres y ya es independiente. Hay quien todavía le da problemas a sus padres y ya es independiente. Hay quien todavía está haciendo eso y ya es independiente. Ya hasta tiene esposa, esposo y todavía, hermanos, están ahí lastimando el corazón de mamá o de papá. Hay quien todavía es carga. Hay quien todavía le da problemas al padre, a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Hay quien quiere honrar a su papá y a su mamá. Si su papá y su mamá le da bienes, le da herencia. Pero si no le da nada, si no tiene nada, ¿cómo le voy a honrar? Y no dice la Escritura que si te dan les honres o no te dan les honres. Hónralos, son tus padres. Y eso, hermanos, es para unir a la familia. Y hay otro mandato ahí, en el verso 14: no cometerás adulterio. Es lo que destruye, y veamos los enemigos de la familia. No cometerás adulterio. Hermanos, Dios estaba tan interesado en la familia, tan importante es la familia, hermanos, que deja estos mandatos, estos mandamientos. Honra a tu padre y no traiciones tu lecho. No hagas eso. Cuánta destrucción. Y vamos a ver este punto aparte en otras enseñanzas, pero solamente quiero que veamos que Dios diseñó y está preocupado en la familia, está preocupado en tu familia. Tal vez a veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas, te decía, pero Dios siempre está preocupado por tu familia. ¿Cuánto te preocupa a ti tu familia? ¿Cuánto estás buscando una familia íntegra, una familia unida? ¿Cuánto lo estás anhelando? ¿Cuánto estás deseando que Dios transforme tu familia? Sabes, hay quien se acostumbró ya a los malos tratos, hay quien se acostumbró a los desprecios. Piensa que Dios no puede cambiar tus hijos, tu esposa o tu esposo. Piensa que Dios no tiene el poder para hacerlo. Entonces es que he escuchado tantas ocasiones que les compartes, es que mira, Dios puede transformar esta familia. No, hermano, a mi esposa ya no puede, a mi esposo nunca, a todos puede. Pues ¿en qué Dios estamos confiando? ¿A qué Dios estamos hablando? ¿Qué tanto nos está interesando? Ah, mi hija ya no puede, mi hijo ya no puede. ¿Cuál es tu confianza en Dios? ¿Te has puesto a pensar a dónde va tu hijo si se perdió? ¿A dónde va tu hija si está perdida? No me digas que va con el Señor ahorita en ese camino. No me digas que tú estás pensando, ay, sí, se va a quemar eternamente. Ah, pues se lo buscó. Qué insensible, hermano. Se va a perder eternamente. Y tú tienes el plan de salvación, tú tienes el evangelio que lo puede transformar, tú tienes la necesidad de estar intercediendo, de estar suplicando, Señor, mi hijo. Y hay quien ya se cansó de sus hijos, hay quien ya se cansó de su esposa, hay quien ya se cansó de sus padres. Porque Dios no estableció la familia o matrimonio fugaz, no hizo o no diseñó matrimonios express, no los creó. ¿Sabes? Hoy es muy lamentable, los matrimonios duran muy poco tiempo. Hoy de verdad ya pasan 3, 4, 5, 10 años, dicen que no se entendieron, dicen que no porque no está Dios ahí, y Dios vienen los divorcios. Dios no quiere eso. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 19. Porque Dios no quiere matrimonios fugaces, hermano. No está buscando familias que hoy se formen y luego se destruyan y luego vayan a formar otra y luego se vuelvan a destruir y luego forman otra y destruyan y ya tengo una familia por acá y otra por acá. Hay quien puede decir, tengo una familia acá y luego tengo otra familia allá y luego tengo otra familia allá. Ese no es el plan de Dios. Evangelio de Mateo
capítulo 19, hermanos. Y vamos a leer del verso 3 en adelante. Porque Dios no diseñó el matrimonio o la familia para que una vez se junte y luego se separe. Muchas consecuencias hay de esas separaciones y tenemos que ver cuáles. Y también si hay consecuencias nuestras, tenemos que asumir responsabilidades. Y si no son nuestras, depender de Dios. Si yo no fui el causante, Señor, tú sabes, Señor. Pero tengo una familia y tengo hijos. Mateo 19, verso 3. Y vamos a leer hasta el verso 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre que se canse de su mujer y le diga: ya no me gustas, ya no te quiero? ¿Es lícito, Señor?, le dijeron. O a la mujer: es que ya no quiero a ese esposo. ¿Es lícito, Señor?, le dicen. Dice en el verso 4: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído Génesis, que dice: varón y hembra los creó y diseñó una familia? Verso 5: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre, se va a unir a su mujer, una sola carne, dice. Y Dios establecía el matrimonio y no es lícito, dice, que es que ya me cansé, ya me aburrí, es que no me entendí. Calla, hermano. Y luego más cuando hay hijos y cuando hay descendencia, pues Dios puede transformar. Y sabes, hay veces cuando nosotros llevamos tiempo ya y con hijos ya grandes, Dios puede cambiar, transformar, pero tú tienes que aferrarte a Dios. Tú tienes que seguir y buscar de Dios. Cuando un hombre o una mujer quiere restaurar su matrimonio, ¿a dónde van? A Dios. Él es el único que puede restaurar. Él es el único que puede hacer que traiga a tu esposo si no quiere. Es el único, hermano. Si tu hijo no quiere, ¿quién lo va a traer? ¿El pastor? ¿El hermano que va a ir a predicarle? ¿Quién lo va a traer sino Dios? Y qué gozoso es tú que estás aquí, que tus hijos estén. Y te puedo hablar de hermanos, hermanas, que sus hijos o sus hijas están aquí y le dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los ha traído Dios y los mantiene. Pero ¿qué hay, hermano, cuando pensamos en nuestros hijos de una manera muy equívoca? A la deriva los dejamos. Dios no formó matrimonios express, ni quiere así. Verso 5 una vez más: y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no sea yo el que tome la decisión. Es que ya me cansé, es que ya no me gusta. Si no es porque te guste o no te guste. Hay quien, hermanos, voy a adelantar un poco a aquel enemigo del matrimonio. Pero hay quien conoció a su esposa de 17, 18 años, le llamó la atención. Obviamente la esposa joven, la esposa tal vez con un cuerpo diferente, pero ahora con 3 o 2 hijos, cuando los pechos ya se hicieron más flácidos, cuando las arrugas salieron, ya no me gusta, ya no quiero. ¿Sabes qué? Ahora quiero otra mujer más sensual. Ahora quiero alguien como yo conocí a mi esposa. ¿Por qué? Porque ya se puso gordita, porque ya se puso mi esposo gordito, ya no me gusta. Es egoísmo, hermanos. No te interesa tu familia. No estás interesado. Estás viendo solamente un artículo. Y al rato, cuando tú vas y busques a una mujer así o un hombre así y te canses, otra vez vas a buscar.
Y otra vez, ese no fue el plan de Dios, hermano. Así no los creó y no lo diseñó Dios, ni hizo matrimonios fugaces. Dios estableció la familia para tener unión de Dios con la familia. Porque las familias se destruyen, porque siguen el consejo de amigos, el consejo de personas que no saben ni siquiera guiar su familia y le dicen: ¿cómo le hago con mi esposa? Y aquel ni siquiera sabe cuidar su esposa. ¿Cómo le hago con mi esposo? Y ahí piden el consejo de la amiga, del amigo, que su matrimonio está deshecho. ¿Quieres un consejo para tu familia? Ve a Dios. Dios quiere una unión en la familia con esposo y la esposa. Fíjate lo que dice la segunda carta a los Corintios, hermano, capítulo 6. El apóstol Pablo hace una similitud. Segunda carta a los Corintios, capítulo 14, hermanos. Perdón, es primera carta. Primera carta a los Corintios. Perdón, hermanos, me perdí en el texto. Sí es segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Perdón, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14, por favor. Dios está buscando una unión, hermanos. No que tú dependas de alguien, sino de Dios. Que en tu familia el centro sea Dios. ¿Sabes por qué están esas destrucciones? ¿Sabes? Dios creó una familia y nosotros hemos buscado el diseño de Dios o apartándonos del diseño de Dios. Fíjate, dice la Escritura, segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O en qué parte el creyente con el incrédulo? Dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que no hay ninguna comunión entre el incrédulo y el creyente, entre el que no quiere a Dios y el que quiere a Dios. Y aún ahí dice: no te unas a un yugo desigual. ¿Tú has escuchado esta palabra cónyuge? ¿Quién es tu cónyuge? ¿No es tu pareja? Bueno, esta palabra pareja, ¿sabes qué significa cónyuge? Unidos por un mismo yugo. O sea, caminan parejos, caminan juntos. Pero cuando uno no camina igual, ahí viene la destrucción. Dios diseñó eso, que estemos en el mismo sentir, que caminemos. Ahora, si tu esposo o tu esposa no quiere, tú eres la puerta para que él quiera, para que tú tengas una familia correcta. Tú eres el camino que Dios ha planeado para que tu familia esté en orden conforme al Señor. Tú, nadie más, hermano, tú. Cónyuge, dice: no tú te unas a un yugo desigual. Un cónyuge es estar unidos por un yugo. Y sabes, Dios te ha unido a tu esposo, a tu esposa. Tienes que tener esa unión con Cristo también, porque no hay ninguna comunión entre, o qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, o las tinieblas con la luz. No hay ninguna. ¿Sabes? Muchas veces ha habido división entre esposos, entre esposas. ¿Sabes por qué? Porque uno jala para un lado y otro para otro. Por eso, hermanos, ¿cómo estás como familia? ¿Cómo estás caminando como familia? ¿Qué papel estás tomando en tu familia? No te unas a un yugo desigual. No camines con alguien. No busques eso. Un yugo desigual. ¿Sabes por qué es pareja? Porque los dos están al mismo nivel. No uno para más, no uno jala y otro no. Se cansa la mujer de jalar y el hombre no. Se cansa el hombre de estar ahí y la mujer no. La familia
fue diseñada y creada por Dios. Por eso dice ahí en el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La familia es unida en el matrimonio, en todos los sentidos, con Cristo, en lo material, en lo espiritual. La familia. Dios estableció a la familia porque es la base fundamental de la sociedad. Alguna vez, no sé si has leído la historia de los imperios. Y cuando tú vas ahí al libro de Daniel, cuando habla acerca de que iba a venir un imperio grande, liderado por Nabucodonosor, y cuando tú ves que es el imperio babilónico, y de repente la Biblia habla que ese imperio iba a venir otro imperio a destruir a los babilonios, los medos y los persas. Y entonces aquel Babilonia se iba a acabar, iban a venir los medos y los persas. Pero después dice la Escritura que en esa estatua iba a venir otro imperio. Y entonces iba a destruir el imperio griego. Alejandro Magno iba a acabar con los medos y los persas. Y entonces Babilonia le iba a destruir los medos y los persas. A los medos el imperio griego, Alejandro el Grande. Y Alejandro el Grande iba a venir otro imperio poderoso, el imperio romano. Y después del imperio romano, ¿quién conquistó al imperio romano? ¿Quién acabó con el imperio romano? ¿Vino otro más poderoso? No, hermanos. Roma se destruyó dentro de sí mismo. Roma se deshizo dentro de los fundamentos de sí mismo. Vinieron tribus, los godos, visigodos, vándalos, seleucos, 10 tribus, 10 familias que se independizaron y empezaron a dividir a Roma, y Roma se acabó por eso. No vino otro imperio, hermano, sino desde dentro. Cuando una familia se destruye, cuando no tiene el plan conforme a Dios, viene la destrucción, hermano. Desde dentro viene la destrucción. Porque en la familia es la base fundamental. ¿Qué hay en una familia correcta conforme a Dios? Valores. Se forman personalidades. En una familia correcta, hermanos, se atienden necesidades, hermanos. Una familia correcta se hace eso. Busca las necesidades de los miembros. Se honra a Dios en tu familia. Eso hace una familia, hermanos. Por eso Dios diseñó a la familia, hermanos. Y está buscando, tú si tienes una familia, debes de saber en qué parte de la familia estás. ¿En qué punto estás? Aún, hermanos, si estás como esposo o como esposa. ¿Cuál es el punto donde estás? ¿Caminarás, buscarás que tu familia camine con Dios? ¿O ya se te olvidó tu papá? ¿Ya se te olvidó tu mamá? Tus hermanos se están perdiendo y tú estás tranquilo, tranquila. Hermanos que no quieren, hermano. ¿Sabes? Hay que estar insistiendo. Yo no sé, hermanos. Si Dios diseñó la familia y fue tan importante la familia para Dios y fue su obra maestra de Dios, ¿por qué no estar orando para esa familia? ¿Has orado por tu matrimonio? ¿Has orado por tu esposa? ¿Le has orado por tu esposo? ¿O por tus hijos? ¿Has orado para que Dios restaure ese corazón que fue destruido? Y hay quien dice, sí, hermano, sí he orado, pero no te canses, hermano. Dice el libro de Daniel, 21 días estuvo suplicando Daniel, no se cansó durante 21 días y luego vino la respuesta. Hay quien de repente recibe la instrucción, no, sí voy a orar hoy por mi mamá, pero mañana ya se te olvidó. Ay, que la viejita se las arregle, ay, que el viejito se las arregle.
Es la familia, hermanos, se está perdiendo. Son los hijos, se están perdiendo. El llamado de Dios para una familia es honrarle, hermano. Dios diseñó a la familia para que le honráramos. Fíjate lo que dice Josué. Capítulo 24, verso 14 y verso 15. Josué estaba dando un discurso ante un pueblo que se había apartado de los principios de Dios. Dice en el verso 14: ahora pues, está hablando Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Está haciendo un llamado al pueblo a volverse a Dios, a volver a unirse, a volver a buscar a Dios. Y es el mismo llamado que semana tras semana estamos haciendo. Busca a Dios. Dice el canto: busca a Dios, es mejor en tu vida. Busca a Dios. Y eso Josué les estaba diciendo: dejen sus ídolos, dejen aquello. Verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, si a ti se te hace difícil, si a ti no te agrada estar con Dios, dice, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Si te hace difícil, tú decides. Sigue sirviendo allá al mundo, sigue regocijándote en el mundo con esos dioses falsos que te dan falsa esperanza. Pero dice Josué: ¿pero quién? Pero yo y mi casa, mi familia y yo vamos a servir al Dios vivo, al Dios eterno. ¿Tú quieres servir a tus dioses y ir y buscar a tus dioses? Hazlo, dice, escoge. Pero mi casa y yo, ¿por qué? Josué era importante para él, su familia, su casa, su familia era importante. Podrás de la misma manera decir: pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Tendrás las mismas palabras, porque nos gustan palabras que nos alienten. Pero cuando te dice: párate por tu casa, párate por tu familia, párate por tus hermanos, párate por tu esposa, tu esposo, por tus hijos, Josué dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es el plan de Dios, hermanos. Dios te puso en una familia, me puso en una familia. ¿Qué estás haciendo con tu familia? Dios ya te llamó, no solamente a ti en lo personal, a tu familia completa, porque sabemos que hoy venimos de una familia. Y sabes, hermano, todos tenemos una familia y de ahí venimos. Pero Dios no solamente quiere que tengas esa familia carnal, hermano. Dios te está llevando a una familia espiritual. Dios quiere que entiendas eso. Que ahora todos tuvimos un papá carnal, pero ahora que tengamos un Padre celestial. Aún la Escritura, hermanos, habla acerca de cómo Dios ve a su iglesia como su esposa. Imagina cómo es que Dios ve a su iglesia como su esposa. Y ama tanto a su iglesia que dio su vida por su iglesia. Ve a su esposa o a su iglesia como una esposa. Dios quiere eso, hermanos. Está buscando que tú tengas un nuevo nacimiento espiritual, una nueva familia. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1. En el verso 12 y verso 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Esta es la familia que anhela a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes? Ahora, por eso nos llamamos hermanos. Hermano,
porque tenemos un mismo Padre que es Cristo. Y dice que todos los que creyeron, se rindieron a Él, les dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios, con un Padre celestial, porque debes de anhelar ese nuevo nacimiento, en una familia espiritual, en donde el Padre es Cristo, hermano. Verso 13, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el plan, ese es el diseño que Dios estipuló. Solamente, hermanos, para terminar, cuando vemos al libro de Génesis, hermanos, en el libro de Génesis habla de la genealogía antes del diluvio, hermanos, antes del diluvio. ¿No te has puesto a pensar? Se nos hace a veces muy increíble, se nos hace muchas veces algo imposible, pero en el libro de Génesis, antes del diluvio, antes de que Dios acabara con la maldad, Dios permitía, o Dios había permitido más bien, sí, que las personas vivieran no 70, 80 años como nosotros. Tú vas a la genealogía, hermano, de los hombres, desde Adán hasta Matusalén, hasta Noé, no eran 100 años, 50 años, 700, 800, 900 años, hermano. Y te puedes imaginar, hermano, cómo Dios estaba tan interesado en la familia, que si tú fueses uno de esos varones en aquel tiempo, tú podías decir: tengo 40 años y tengo hijos, y a los 80 tendrías nietos, y a los 120 tendrías bisnietos, y a los 160 tataranietos, y cuánta tu descendencia te permitía ver, de tal manera que uno de tu descendencia, después de mucho tiempo, imagina alguno de la tercera, cuarta, quinta, décima generación, de repente se acercaba a ti como su familia, buscando y diciendo: necesito conocer el consejo de Dios. Yo me imagino a Adán, tan importante para Dios en la familia, Adán guiando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, y no sé cómo se le dice a sus décimas o quinceavas generaciones. Pero yo me imagino a Adán hablándole a un descendiente: mira, el Señor dice eso, el Señor pasó esto, yo platicaba con el Señor y pasó aquello, y dándole el consejo. Si tú vas al libro de Génesis, Matusalén, 969 años, guiando a su familia. Eran hombres que guiaban a su familia, a sus hijos, años, años, años. Mucho tiempo, hermanos. Sacaba una estadística, hermano, que los hombres o los matrimonios sin Dios, Dios diseñó el matrimonio, Dios estipuló la familia, pero se dice que los primeros matrimonios en estos tiempos, escucha, de cada 100 sin Dios, el 43% se divorcia. De cada 100 matrimonios, Dios estipuló la familia, Dios diseñó, fue el creador de la familia. De cada 100, 43 se separan, se divorcian. Y cuando de repente vuelven a casarse en el segundo matrimonio, sin Dios, el 60% se vuelve a separar. Y si se vuelven a casar, el 73% se vuelven a separar sin Dios. Hay dos cosas que podemos darle gloria a Dios. Una, que tengamos un matrimonio longevo. Pero lo más importante es que nuestro matrimonio, nuestra familia, honre a Dios. Eso es lo más importante. Que nuestra familia honre a Dios. Que sea nuestra familia quien honre a
Dios. Yo quiero que terminemos. Génesis, hermanos. Génesis, hermano. Yo quiero que tú medites, hermano. Y este mensaje, hermano, no creas que no me apropio de él. De verdad que cuando estaba preparándolo, yo recordaba a mis hermanos y a mi madre y a mi padre, y me sentí miserable por no seguir intercediendo por ellos. Dije, Señor, tú puedes cambiar, Señor, al más duro, hermano. Porque si hoy uno de mis hermanos o de tus hermanos estuviera enfermo, seguramente, o tal vez, o tu padre o tu madre estuviera en cama en el hospital, tú irías y te turnarías para atenderlo. Tú harías lo posible por estar ahí en el hospital. Hoy te toca a ti cuidarlo. Hoy me toca a mí cuidarlo. Y no importa cómo haya sido, tú vas al hospital y tú estás y tú apoyas y tú ayudas porque tu ser querido está grave. Y lo harías. Pero ¿qué estás haciendo ahorita en su vida espiritual? Está gravemente herido por el pecado y no estás haciendo nada. Y no estamos haciendo nada. Debemos de meditar. Dios puede establecerlo, Dios puede cambiar esa relación tal vez incómoda que tengas con tus hermanos, con tus padres. Dios no te llamó a ti nada más para que hoy los deshonres, para que hoy te olvides de ellos, para que hoy digas ya no quiero nada con ellos, porque ya me cansé, porque ya son como niños. Cuando éramos niños y nos cambiaban, ahí no decíamos nada, pero cuando son grandes y los tenemos que cambiar, ¡ay, qué difícil! Dios no podrá restablecer una vida, Dios no podrá cambiar tu matrimonio, tu familia, no la podrá restaurar. ¿Acaso no tienes cuidado de tus hermanos, de tus padres, de tus hijos? Génesis 18, 14. Con ese texto vamos a terminar, hermanos. En el contexto de este pasaje, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo y a Sara. Y ustedes saben el relato bíblico. Abraham de casi 100 años, Sara de 90. Ya no tenía su menstruación, ya estaba estéril. ¿Cómo va a ser eso? Dice. ¿Cómo es que de 100 años, de 90 años, la ancianita va a tener hijos, Sara? Dice el Señor, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios una familia difícil, un hijo difícil? Porque le dijo, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero el mensaje es, ¿hay para Dios algo difícil? ¿Es difícil el caso de tu familia? ¿Es difícil el que te vuelvas, el que vayas, el que intercedas, el que ores por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres? ¿Es difícil? ¿Dios no lo podrá hacer? Ya diseñó la familia, hermanos. Vivimos en una familia. Anhelemos, hermanos, compartir el evangelio, no solamente nosotros, sino la familia completa. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer ahí en tu casa? ¿No te interesan tus hijos, tus hijas? ¿Se están yendo al infierno tus hermanos? Que se vayan. No sea que también nos vayamos juntos con ellos. Se están perdiendo. ¿Qué vas a hacer? Es que Dios no puede cambiar. Dice, hay cosa difícil para Dios. Es que no sabe cómo es mi mamá, cómo es mi papá, cómo es mi esposo, esposa. Hay cosa difícil para Dios. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Dice el libro de Lucas, porque para Dios nada es imposible.
Es importante, hermanos, pensar en nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? Estamos luchando por nuestra familia. Porque la semana que viene vamos a ver el siguiente tema. Hoy es la creación, el diseño perfecto, el creador, la obra perfecta de Dios, la familia. Pero Satanás quiere destruir esa familia. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Mientras, oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros seres queridos. Oremos por nosotros mismos para que Dios nos dé esa paz que ya no tenemos. Vamos a cerrar los ojos, hermano. Vamos a terminar. A veces es tan difícil hablar de la familia, hermanos. Hasta conozco personas que no se hablan entre hermanos. Hasta conozco padres que ya desecharon a sus hijos, o hijos que ya no les interesa la autoridad de sus padres. Conozco matrimonios con tanto tiempo, hermanos, que porque la mujer ya cambió su aspecto físico, ahora buscan otro. Que porque el hombre ya no es el mismo, ahora ya no es la familia que me gusta. Pero ahí está tu esposa. Dios dijo, no es bueno que estés solo, no es bueno que estés sola. Y dale gracias a Dios si está ahí tu familia, tus hijos. Agradece a Dios, porque no has sido tú, sino ha sido el Señor. Por eso hoy yo quisiera que pienses y medites. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que cuando estabas pequeño tu mamá, tu papá te limpiaba, te cambiaba el pañal, te amamantaba? ¿Ya se te olvidó y hoy ya te olvidaste de tu familia? Te olvidaste de tus padres. O a veces ahí viene el rencor, como lo hicieron conmigo, sí lo voy a hacer. Y solamente los hijos son instrumento. Solamente los hijos son con quien te puedes desquitar. ¿Ya te olvidaste de la mujer de tu juventud? Por eso el día de hoy, hermano, yo te pido que vayamos a Dios en este canto como oración. Porque seguro si alguno de tus hermanos o hermanas que aún sea incrédulo, hoy te dan la noticia que está enfermo, vas, que está grave, vas, que necesita ayuda, vas y le ayudas. Ahí está nuestra familia, lo importante, el diseño, la obra perfecta de Dios. Y en ese sentir yo quisiera que tú orases. Y mientras cantamos este canto, tú pienses dónde están tus hijos. Tú puedes decir, ya estoy aquí, ya me salvé. Tal vez somos egoístas, hermanos. Yo ya estoy aquí, ya ellos se pueden condenar. Ellos pueden perderse. Estás viendo que su destino no es el cielo y los estás dejando caer, pero es tu familia. Por eso el día de hoy alabemos a Dios y cantemos este canto. Pidámosle ayuda a Dios, hermanos. Él creó nuestra familia. Y aún, hermano,
Si nuestras consecuencias han hecho una destrucción de familia, la semana que viene vamos a ver el plan de Dios, cómo Dios puede restaurar una familia en la cual el enemigo ha venido a hacer estragos. Mas hoy pidamos ayuda. Ayúdame, Señor. Te necesito, Jesús. Necesito que tú estés en mi vida, que tú estés en mi casa, que tú estés conmigo, Señor. Ayúdame, Señor. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a las familias. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, y mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quitar aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir, y que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado estar. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. De mí lo mejor. De mí lo mejor. Su palabra dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó,
varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno, que la familia es buena, que la unión familiar es buena, porque la creó, la diseñó Dios. Querido Dios, muchas gracias, Señor. Hay tanto que tenemos que estar pendientes de nuestra familia, ya sean los hijos, el esposo, la esposa, los padres, los hermanos. La familia se está perdiendo, la familia se está condenando, y los cristianos están muchos cruzados de manos. Para Dios no hay nada imposible. Él puede restaurar la familia más rota. Él puede cambiar al hombre más duro, a la mujer más dura, al hijo más desobediente. Hay cosa difícil para Dios. Tan solo es que tú intercedas. ¿Dónde están tus hijos? Tú vienes, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Vienes, le estás sirviendo. ¿Dónde están tus nietos? Muchas gracias te damos por enseñarnos, por hablarnos de la casa y de la familia, Señor. Padre, ahora queremos pedirte, Señor, que nos lleve, Señor, a buscarte, Señor, para restaurar esa familia, Señor. Anhelamos que las personas que vienen solas, venga su familia, Señor. Que podamos traer un hermano, un padre. Anhelamos, Señor, que las familias que están aquí hoy, tú seas el centro, Señor. Porque sin Cristo hay más divorcios que matrimonios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a establecer esta iglesia como una esposa, como una familia, Señor. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas que están en la lucha constante en la familia. Y Padre, guárdanos, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.